Buenos días a todos los presentes. Soy la profesora Moralba Cancha. Nos complace el día de hoy darles la bienvenida al segundo coloquio sobre los teques, personajes e historia, y a la vez agradecerles su asistencia. En esta oportunidad también queremos expresar nuestro agradecimiento a la directiva de la Casa de la Cultura por permitirnos utilizar sus espacios, al profesor y artista plástico Nelson Pacheco por acompañarnos con su exposición itinerante, a la señora Carlota Batista, anfitriona en la Casa de las Carretas, y al ingeniero Reinaldo Viloria por su apoyo en el área audiovisual. El objetivo de este segundo encuentro tiene como finalidad promocionar el conocimiento de la historia de los teques. La presentación de los oradores se hará en el siguiente orden: César Hedler, Leonel Vargas, Carlos Castillo, Alejandro Caputo y Félix Fuentes, con un tiempo de exposición de 15 minutos cada uno. Al finalizar las ponencias, seguiremos con la sesión de preguntas y respuestas. Se dará oportunidad al público de hacer una pregunta por persona, esperando la participación activa de su parte. Bueno, para iniciar presentaremos al primer orador, el doctor César Hedler. César Hedler Lozada nació en Los Teques en 1953. Desde niño tuvo predilección por la lectura y el universo intelectual. Licenciado en Letras, especialista en docencia universitaria, magíster en Cultura Popular venezolana, doctor en Humanidades, escritor, docente, universitario jubilado, además de astrólogo y coleccionista de objetos antiguos. Cuenta con 8 libros publicados, varios de ellos sobre los teques, además de crónicas en redes, revistas y programas de radio y televisión. Su ponencia está referida a la naturaleza de la crónica y los mercados de los teques. Muchas gracias, doctora. Nuestro interés en enfocarnos en la crónica está relacionado con la necesidad de empezar a enmendar un conjunto de errores que últimamente han surgido de parte de personas que no tienen el rigor investigativo, metodológico para hablar sobre ciertas partes y han cometido unos errores bárbaros. Entonces, los que venimos investigando hace más de 30 años sobre los teques, nos vimos pues en la necesidad de hacer estos simposios para enmendar en lo que se pueda y al mismo tiempo contribuir pues, con esa información, digamos, veraz, o por lo menos mucho más veraz. La crónica es un género literario, quizás el más antiguo de todos los géneros literarios, entendido como un nivel de transmisión de información desde los pueblos más antiguos. No es un documento histórico basado en hechos verificables, sino se ampara en la tradición. Lo que cada pueblo más o menos iba diciendo sobre la guerra de Troya, por ejemplo, la guerra del Peloponeso, fueron concentrándose en algunas personas que se llamaron especialistas, pues, y esos fueron los Aedas en Grecia antigua,
los ranchodas en la Edad Media, los cantadores a partir del Renacimiento, sobre todo en España, y luego la crónica como tal. Cervantes fue un cronista, Bernal Díaz del Castillo fue un cronista, y gracias a él conocemos detalles de cómo se vestía, cómo era la vestimenta de los nativos mexicanos, de los aztecas, de los toltecas, cómo era su comida, su alimentación. Todo este registro etnológico lo hacían los cronistas. Y Bernal Díaz del Castillo en particular, por ejemplo, como uno de los mayores representantes de las crónicas de India, nos permitieron conocer ese universo. Un universo que era inimaginable para Europa. ¿Cómo podían expresar la dimensión de un río como el Orinoco o el Amazonas, cuando allá se conocía como un gran río, el Manzanares, por ejemplo, que no pasaba de ser una quiebradita al lado de esos grandes ríos extraordinarios que teníamos aquí en América o que tenemos? Entonces hubo que inventar palabras para indicar que aquí no habían tigres, que aquí no habían leones, pero habían otros animales similares. Entonces hubo que inventarle nombres a las comidas, a los olores, a los paisajes. Las playas, por ejemplo, que tienen 4 o 5 colores, igual que las montañas, árboles, muchas cosas del imaginario de aquí, de América. Hubo que inventarle nombres para que allí, y descifrar qué significaba, para que allá pudieran tener una idea, una noción de lo que era aquí América, digamos, prehispánica y en los primeros tiempos de la llamada conquista. Hay 3 niveles en lo que llaman el discurso, que es importante definir ahorita muy brevemente. Uno es lo nocional. Uno tiene noción, por ejemplo, de cómo será la luna. Una noción que le viene a uno de lo imaginario o de lo que ha leído, o lo que le han dicho, o lo que uno ha visto en cine. Pero no pasa de ser una noción. Hay un segundo nivel, más preciso, que es el conceptual, donde algo se define y se da un concepto de lo que se quiere decir, pero que todavía no tiene el rigor de ciencia que ocupa la categoría. El tercer nivel es una categoría donde las leyes se definen sí y solo sí. De manera que dentro de estos 3 rangos de conocimiento, la crónica está asociada a lo emocional. Tenemos una noción de cómo era el momento en que llegaron aquí los primeros habitantes, o cómo sería en 1800 el frío de los teques, y tenemos una noción de muchas cosas, y está bien que sea así, porque esto es lo que popularmente se necesita para saber que uno pertenece a una región, que uno tiene esa identidad, porque es algo emocional, es algo de la sangre, es algo del corazón, y no es algo del cerebro, de la razón. De manera que las crónicas nos permiten, por ejemplo, Neruda dice, ya no voy a repetir cuando empieza a hablar de los mercados, habla de América Latina y de las palabras, y dice, nos los quitaron todo, pero nos dieron todo a través del lenguaje. La belleza del español, es necesario hablar otros idiomas para conocer la belleza del español, la riqueza de esta lengua que nosotros heredamos. Una lengua que se habla desde el Río Grande hasta la Patagonia, pero que en cada región tiene un acento, tiene una particularidad, pero sigue siendo el español, aunque no sea el español de España, que nosotros lo llamamos castellano, porque fue Castilla y León, los 2 reinos que llegaron aquí y impusieron sus modos. De manera que era para ubicarlo. La crónica
es nocional, pero basado en hechos verídicos. Yo no puedo decir, por ejemplo, que eso fue algún día la Plaza Miranda, la Plaza Bolívar. Fue la Plaza Huacalpuro en un tiempo, pero no la Plaza Miranda. Y eso, más o menos de esta naturaleza, es el género de errores que se vienen cometiendo. Bueno, yo quería insistir hoy un poco en la necesidad que tenemos aquí en Los Teques de tener un mercado como lo tiene Mérida, como lo tiene Barquisimeto, como lo tiene San Cristóbal, porque lo que nosotros tenemos, el gallinero que está en El Paso, eso no puede ser un mercado, eso no es un mercado. Nosotros tenemos que tener un lugar que sea un mercado que tenga sentido de la tradición, donde los comuneros traigan sus productos y no se lo vendan a los intermediarios, sino sean ellos mismos quienes los ofrezcan para abaratar el producto. Pero tiene que ser también un lugar donde se consiga la artesanía local, un lugar donde se pueda ir a comer sin miedo a contraer una bacteria, un lugar donde haya un sentido del orden, de la iluminación, que tenga baños ventilados, que tenga un servicio bancario donde uno pueda resolver alguna cuestión con las tarjetas, que tenga al mismo tiempo un servicio de primera emergencia para cualquier persona mayor que se desmaye o uno que se cayó, lo que sea. Tiene que tener belleza sobre todo. Y creo que todos hemos visto cómo es el mercado de Mérida, por ejemplo, que sirve de modelo, sirve de arquetipo, vamos a decir, para entender a lo que me refiero. Allá en el mercado de Mérida se va a hacer turismo, se va a disfrutar un rato de ese colorido, del sabor, de la forma. Es algo tan tropical asistir a esos lugares llenos de todos esos encantos. Neruda, por ejemplo, dice: yo conocí a México a través de sus mercados. Yo me tuve mucho tiempo de ciudad en ciudad, de mercado en mercado, hasta que pude conocer a México en su intimidad, a través de sus habitantes más originarios, y a través de este elemento extraordinario también que es el mestizaje. Nosotros aquí tenemos, por ejemplo, toda la tribu portuguesa que vive en la zona de Pozo de Rosa y toda esa zona, pero tenemos los colonieros ¿cómo se llama?, del Jarillo, que tienen toda la semblanza alemana y todavía mantienen esa tradición alemana en muchos órdenes. Pero también tenemos a los comerciantes de acá de la región que ofrecen sus productos, cada uno gritando más que el otro, porque es la forma tradicional como nosotros se conjugan los mercados, pero no lo conocemos. Así como no tenemos tampoco ninguna pasión por nuestra música del centro, así como no conocemos nuestros autores literarios, así como no conocemos nuestros artistas. Por ahí se dice que hay un poeta llamado tal y tal, por ahí se dice que aquí hubo un pintor llamado tal y cual. Las casas, ¿por qué nosotros aquí en Los Teques hemos permitido que la municipalidad dé permiso para destruir, para derrumbar casas emblemáticas, casas de una belleza, de una tradición y que pertenecieron a personajes y personalidades extraordinarios? ¿Por qué lo fuimos permitiendo que las casas aquellas, todas las casas del Campo Alegre, llegaran a hacer lo que es ahorita? Una fila de comercio sin ninguna belleza, sin ninguna gracia. ¿Por qué el estado en que están las casas de la calle Rocio, por ejemplo,
que fue en su momento un orgullo de la ciudad. Porque, bueno, digamos, todo eso es un elemento que se refuerza cuando uno tiene un instrumento de identificación y de identidad, de pertenencia, algo que nos permita añorar la ciudad cuando salimos, algo que nos permita sentir que tenemos dónde traer amigos y conocidos de otras partes para que disfruten de esta ciudad. Ahorita lo hablaba con la señora Blanquita Menguetti, que tiene 90 años y nos acompaña. Cuando los teques eran limpios, me dice. Es verdad, cuando los teques eran limpios, cuando los teques tenían árboles, cuando los teques tenían las casas tradicionales, cuando los teques no tenían buhoneros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Se entiende, ¿verdad? Ya se sabe de qué estamos hablando. Y es algo que no necesita definición precisa, sino esa sensación de familiaridad, de afecto cercano, de ensoñación. Nosotros, para decirlo una palabra, aquí en Los Teques, que se ha convertido en una ciudad fea como pegarle al padre, nosotros padecemos de una orfandad espiritual, de una orfandad de tradición. Ya no se habla del llano y del pueblo. Ya si uno le pregunta a cualquier joven sobre una dirección, no la conoce. ¿Por qué ha habido eso? Ha habido un descuido, una desidia. Y eso es grave. Entonces, voy a hablar brevemente, porque me queda poco tiempo. ¿Cuántos mercados ha habido en Los Teques? En 1853, en el sector La Lucha, quedó el primer mercado. Era el primer mercado municipal. El segundo mercado municipal queda donde erróneamente se dice que era el lugar de los bomberos. Y es verdad que mucho tiempo después estuvieron los bomberos allí, después la policía. Pero ese era el mercado, el segundo mercado de Los Teques. Era un mercado que entraba por la calle Roque Pinto y salía por la calle Loyana. Y era un mercado muy bien organizado, donde había el gremio de los queseros, el gremio de los polleros, el gremio de los tenderos. Cada uno de esos gremios tenía su espacio. Después, a finales de los años 50, por lo mismo que empezó a crecer la población aquí en Los Teques de manera acelerada, se construyó el mercado Cocaipuro, que quedaba aquí cerca, más abajo de la Plaza Bolívar. Eso es un mercado que duró alrededor de 14 años y que después fue quitado, vamos a decir, quizás con justificación, porque desde el año 67, con el terremoto de Caracas y en lo sucesivo, fueron muchas las poblaciones que llegaron aquí en Los Teques y en cualquier lado lo organizaron como Barriajulo y había una población muy grande. Entonces se construyó el mercado del Paso, un poco por aquello de mientras tanto, vamos a hacer de gallinero. Pero ese mientras tanto todavía existe. Después vino Capriles y construyó el mercado, el mercado Plaza. Casi simultáneamente se dieron los mercados específicos, que eran de los pequeños comerciantes, al lado donde queda el famoso Tocorón, que se le puso ese nombre por la inseguridad tan fuerte, pero que ya no presenta inseguridad, pero no es un mercado, no puede ser un mercado eso, una hilera ahí de puesticos, eso no tiene gracia. Quien entra ahí quiere irse pronto. Después entonces se hicieron los mercados itinerantes, como el que está aquí en la avenida Armelo, que ofrecen su servicio los fines de semana, y otros que son mercados ocasionales que ponen así como un zumbido
y a un precio mayor que el que venden los abastos. Y bueno, pusieron todo ahí, en la tarde limpian y adiós, y no queda nada. Un lugar donde no se puede ir sino a abastecerse nada más. Bueno, finalmente creo que yo propuse el otro día en un artículo cuando fuimos Carlos Castillo y Leonel Vargas y yo fuimos a investigar qué había en el local donde estuvo la, ¿cómo se llama? La Danila Circa, pero lo que había abajo, que era la chocolatera Cimarrón. Eso está vacío. Y entonces lanzamos la propuesta de que se hiciera un mercado allí. Un lugar techado, tiene buen estacionamiento, está cerca y lejos a la vez, como para no crear embotellamiento. Y bueno, si no es ahí, por lo menos que sea en cualquier lado, pero que tengamos autoconciencia de la urgencia que tenemos de recuperar eso con un respeto por lo ancestral, con un respeto por la tradición, no un centro comercial más. De eso estamos cansados. Hay un antropólogo y sociólogo francés que llama a los centros comerciales un no lugar, porque no es un lugar, no es nada. ¿Ven? Bueno, muchas gracias.